Hola, ¿qué tal familia y amigos de Reyes y Sacerdotes Online? Este es un sábado más que estamos aquí reunidos y muy contentos de poder congregarnos a través de esta plataforma, de poder que estén ahí del otro lado conectados con nosotros cada semana. Les saludo y quiero, antes de iniciar, saber desde dónde se están conectando esta noche con nosotros, cuántas personas les están acompañando. Queremos saber si estás con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, y saber desde qué ciudad. Sabemos que semana tras semana se conectan de diferentes ciudades del mundo con nosotros en RIS Online. Así que felicitaciones por estar aquí con nosotros y gracias por conectarte y compartir con otros este tiempo. Hoy es el segundo sábado de este mes de agosto y iniciamos la serie La Buena Obra. Sí, estamos muy contentos y la semana pasada aprendimos cosas muy edificantes y la meta de esta serie es saber que cada uno de nosotros, independientemente de las capacidades o talentos que tengas, de que seas una persona común y corriente o que seas una persona muy talentosa o muy famosa o muy reconocida, independientemente de todas estas cosas, hay un propósito con cada uno de nosotros. Hay una buena obra que se nos ha encomendado y la Biblia dice que el que empezó la buena obra, él mismo la perfeccionará. Y la semana pasada el pastor Cristian nos enseñaba que aquello que rompe nuestro corazón, aquello que causa dolor en nuestras vidas y te lleva a orar, tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida. O sea, eso que te causa compasión, eso que tú dices, wow, yo cuando veo esto siento ganas de orar, siento que tengo que meterme allí, siento que eso es para mí, eso hace parte de nuestro propósito. Seguramente el sábado anterior pudimos identificar eso que tiene que ver con nuestro propósito. Pudimos darnos cuenta y decir, ok, ahora entiendo por qué lo que sentía en mi corazón y que tal vez me causaba dolor. Y cuando hablo de dolor, ese dolor de compasión, ese dolor de poder hacer algo para suplir una necesidad en mi entorno, en mi sociedad, en lo que yo hago, pudimos identificarlo y darnos cuenta de nuestro llamado. Entendimos tal vez el porqué de esas cosas que veíamos en nuestro entorno y nos causaban esa compasión. Y tal vez dices, pero no tengo los talentos, no tengo los recursos para poder suplir esa necesidad, para poder llevar a cabo ese cumplimiento de ese propósito. Hay muchas personas entre nosotros que están sentados esperando a ver qué hacer. ¿Sí? Quiero que nos identifiquemos en estos momentos y nos pongamos en esa posición donde, ahora sé lo que tengo que hacer o sé lo que debería hacer. Tengo ese sentimiento de ese llamado, siento esa compasión, siento esa pasión por hacer algo. Pero muchos de nosotros, de los que estamos aquí hoy conectados viendo esta reunión, nos hemos quedado sentados a esperar a ver qué puede llegar a ocurrir. Tal vez con planes, con fe, sabiendo lo que tenemos que hacer, sabiendo cuál es nuestro propósito, pero a pesar de todo esto, inclusive tener recursos, capacidades, nos hemos quedado esperando sentados a ver que algo extraordinario ocurra o que algún milagro ocurra. Aún a pesar de que hay personas que saben que Dios las está guiando, que saben que Dios les está hablando, pues se quedan sentados esperando a ver qué va a suceder. Y la pregunta que yo quiero hacerte hoy para entrar en materia es, ¿qué estás haciendo? Si sabes lo que tienes que hacer, si la semana pasada identificamos cuál era ese propósito, qué era eso que causaba esa compasión en mí y cuál era el camino que tenía que tomar. Y si Dios me lo confirmó, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Ya tomaste un plan de acción o como la mayoría estás sentado esperando tal vez otra confirmación?
¿O estás esperando que baje un ángel del cielo? ¿O estás esperando esa llamada millonaria? ¿O estás esperando que las cosas se pongan mejor para empezar a cumplir con ese plan, a empezar a cumplir con ese propósito? Si tú eres uno de esos que está esperando que, no sé, algo extraordinario ocurra para hacer algo con tu vida, yo quiero invitarte hoy a que hagamos la diferencia. Así he titulado esta reflexión, la diferencia. Porque en el común, en nuestra sociedad, hay cientos de personas con sueños, con fe, con metas, con anhelos, con talentos, con capacidades, con muchas ganas de conquistar el mundo, pero están sentados esperando a que algo ocurra, a que algo los impulse a hacerlo. Personas que saben, aquí en la iglesia, tú que estás aquí, que llevas tiempo siendo cristiano, que saben que hay un propósito de Dios para tu vida, que eres consciente de que Dios te ha llamado, pero estás esperando a ver qué sucede. Y hacemos planes, y oramos, y tenemos fe. Recuerdan que el pastor Cristian nos ponía en contexto sobre Nehemías, que Nehemías sintió dolor, Nehemías oró, ayunó, tuvo un tiempo de oración y ayuno. Fue con un plan, se presentó ante el rey. Pero tal vez muchos de nosotros seguimos orando, seguimos ayunando. Y estamos ahí. No está mal orar y ayunar, pero hoy quiero que marquemos la diferencia. Y vamos a continuar inspirándonos en la historia de Nehemías. Es el personaje de esta serie, La Buena Obra. Y como te decía ahora, la semana pasada aprendíamos, y si te perdiste el mensaje de la semana pasada, aprovecho para invitarte a que entres a nuestro canal de YouTube y ahí vas a poder ver el mensaje que compartió nuestro pastor Cristian la semana pasada. Pero veíamos la historia de Nehemías, todo el contexto en el que estaba, quién era Nehemías, qué lugar tenía en ese reino babilónico de Nehemías. Vemos lo que él sintió en su corazón, ese dolor por ir a reconstruir su ciudad, reconstruir los muros de su ciudad. Oró, ayunó, se preparó, fue delante del rey, y cuando el rey le dijo, ¿qué quieres que hagamos?, asombra, porque Nehemías no sabía que ese día ocurriría, pero sí creía que ese día iba a llegar. No sabía cuándo, pero creía, porque estaba ya con un plan, ya estaba preparado para si esa situación llegaba. Pero vamos a ir un poco a qué sucedió después de lo que estuvimos leyendo. Así que vamos a ir a Nehemías capítulo 2. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Dice, llegué pues, dice Nehemías, a Jerusalén. Y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos cuantos hombres conmigo, sin declarar a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón, que hiciera por Jerusalén. No llevé conmigo animales, excepto aquel en que yo cabalgaba. Versículo 13, salí de noche por la puerta del valle hacia el manantial del dragón y la puerta del muladar. Y examiné los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Luego pasé hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasara el animal en que cabalgaba. Subí de noche por el arroyo y examiné la muralla. Y volví y entré por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde me había ido ni qué había hecho, pues hasta entonces yo no lo había declarado a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que habían de hacer la obra. Luego les dije, estábamos en el 17, luego les dije, ¿ustedes ven el mal estado en que nos encontramos? Jerusalén está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén y no seamos más una afrenta. Les declaré como la mano de mi Dios estaba conmigo para bien y también la palabra que el rey me había dicho, y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Entonces esforzaron sus manos para bien. Aquí vemos
un poco en esta historia, como Nehemías, lo habíamos visto un poco la semana pasada, fue delante del rey, él estaba sirviendo al rey, el rey vio que estaba triste, así que le dijo, ¿por qué estás triste? Nehemías le manifiesta el por qué. Y Nehemías muy sabiamente le dice al rey lo que quiere, lo que necesita, y el rey se lo concede. Y se lo concede porque me encanta una parte de antes de esto que estuvimos leyendo. Dice, me lo concedió porque la mano benigna de Dios estaba conmigo. O sea, la gracia y el favor. Hallé gracia delante del rey y por eso me concedió los permisos, las cartas que tenía que presentar, el material que tenía que ir. Y Nehemías no se fue solo, se fue con hombres que lo escoltaban, que lo cuidaban. Y él tomó esa acción. Nehemías, después de sentir en su corazón eso para lo que Dios lo estaba escogiendo, se preparó, oró, tuvo un plan, finalmente se presenta ante el rey encontrando esa gracia y ese favor ante el rey, pero no solamente se queda allí, sino que Nehemías toma una acción inmediata y emprende un viaje de unas 800 millas, aproximadamente 1287 kilómetros. Yo hacía el cálculo y es más o menos ir de aquí hasta Lima, Perú, en un viaje de aproximadamente de 25 a 30 días, y no en avión, ni en carro, ni en moto, sino a pie, en caballo, parando, cuidándose. No era una ruta exactamente directa, seguramente tenían que desviarse, tenían que pasar por otras ciudades, tenían que pasar ríos. Nehemías llevaba con él permisos para presentar ante otros gobernantes de que él había sido enviado por el rey. Y esto no era nada fácil. Una cosa era orar, una cosa era prepararse, una cosa era sentir ese deseo por hacer la voluntad de Dios, como tú y yo muchas veces lo hemos sentido. Pero otra cosa era decir, ok, ahora tengo que hacerlo, ahora tengo que ir a hacerlo. Y eso significaba emprender un viaje, eso significaba tener un desafío, eso significaba enfrentar seguramente enemigos, tener oposición, que más adelante vamos a ver que Nehemías tuvo oposición. Pero Nehemías tomó una acción en decir, ok, voy. Ese versículo 11 empieza diciendo, llegué pues a Jerusalén. Y en el versículo 10 recién, ¿sí? Los versículos antes cuentan que el rey le concedió por la bondadosa mano de Dios. Entonces fui a los gobernadores de más allá del río. O sea, apenas el rey le dijo, ok, te concedo los permisos, ten. Nehemías no esperó más. Nehemías no dijo, a ver, ¿y si hago otro mes de ayuno y oración? Para que entonces Dios me confirme el camino, para que Dios me confirme la ruta. No. Ya esa parte espiritual, ya Nehemías tenía claro lo que tenía que hacer. Pero ahora él tenía que marcar la diferencia y decir, ok, ahora vamos. Y Nehemías fue, y el versículo 11 dice, llegué pues a Jerusalén. O sea, llegó a ese destino. Y dice que él, muy prudente, muy sabio, llegó, no dijo de entrada qué es lo que iba a hacer, esperó un par de días para mirar la ciudad como estaba, salió en la noche a revisar la muralla, vio cómo estaba destruida. Hasta ese momento él no le había manifestado a nadie lo que él venía a hacer. Porque seguramente si él llegaba con esa efusividad, era muy sabio Nehemías, y esa sabiduría venía de Dios. Porque quiero decirte algo, cuando tú tomas acción, cuando tú dices, ok, yo creo a la palabra, yo creo a lo que Dios me está mandando a hacer, Dios te va a dar la sabiduría, te va a abrir las puertas, te va a guiar en el camino. Pero no puedes esperar a que antes Él guíe el camino, antes Él abra la puerta, y tú quedarte ahí. A ver, no, es que yo voy a esperar primero a que Él me marque bien el mapa, a que Dios me diga bien qué es lo que tengo que hacer. Vas a quedarte esperando, como seguramente te has quedado esperando. Y me incluyo, porque yo también muchas veces, sabiendo lo que tengo que hacer, sabiendo que tengo una palabra de Dios, me he quedado sentado sin tomar acciones. Muchas personas tienen un corazón sensible como el de Nehemías. Seguramente tú hace 8 días te identificaste con Nehemías y oraste y lloraste y dijiste, sí, yo sé que tengo que hacer esto. Dios ha hablado a mi corazón.
Tal vez también tengan ese corazón de oración y entonces desde hace 8 días que sentiste esto has orado diariamente, has venido ayunando y orando por eso. Dios te ha dado sabiduría, tienes la visión, dices, ok, Dios me ha mostrado la visión, empezaste a realizar un plan, ya tienes un plan para lo que quieres hacer. Tienes la fe de Nehemías de decir, yo quiero ir y hacer, a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Pero se detienen porque realmente ir y hacer lo que se necesita hacerse para que la meta se convierta en realidad, ahí nos detenemos. Ahí nos detenemos porque, ya aquí la fe empieza a ser subjetiva, empieza a ser una fe que nos define. Una fe objetiva, una fe que realmente se va a notar, va a pasar del plano, de hablar, de planear, de querer. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, no, sí, yo voy a hacer esto y Dios me va a hacer esto y estos son mis planes y estos son mis sueños? Y te los vuelves a encontrar al tiempo. ¿Y qué pasó con tus planes y tus sueños? No, todavía estoy en ello. ¿Tú crees que Dios es un Dios que solamente quieres que tú tengas planes? Que tú solamente en tu corazón estés convencido de que Él quiere hacer algo contigo, pero tú no des el paso para que eso se haga realidad. Hay muchos entre nosotros que podemos tener muchas características como las de Nehemías, pero no marcamos la diferencia, y la diferencia hoy la tenemos que hacer tú y yo, de dar ese paso de fe, de ir y empezar a caminar en pos de eso, de lo que Dios nos ha prometido. Dios está en el hacer las cosas, porque Dios es un Dios de hechos, porque Dios es un Dios de creación, porque la fe sin obras es muerta. La fe no puede ser un subtítulo de la planeación, un subtítulo de hacer las cosas. No es que yo lo hago por fe, no es que yo tengo fe, pero nos quedamos ahí en tener fe. Pero ¿de qué sirve tener fe si nuestros hechos no muestran esa fe que tenemos? No sirve de nada que hoy sientas ese deseo por hacer algo si no te lanzas a hacerlo. Si no marcas la diferencia del común de todas las personas que tienen muchos sueños, de los jóvenes que hoy dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero ser el mejor jugador de fútbol, yo quiero ser el mejor arquitecto, yo quiero ser el mejor médico, pero no están invirtiendo tiempo, no están caminando en pos de eso, sino que están esperando la llamada millonaria, están esperando el milagro, están esperando que un ángel baje del cielo, están esperando que acostados en su cama y entrenando como una persona común los fiche un equipo internacional, o que la mejor universidad te abra las puertas simplemente porque tú quieres estudiar allí. Nehemías una vez oró, una vez Dios le dio esa gracia delante del rey, una vez tuvo el plan, ejecutó ese plan para que la meta se hiciera realidad. Hemos visto cómo Nehemías, movido por Dios, identificando su propósito, camina en pos de Él, no dejando las cosas en manos de Dios. Ojo con esto, porque esto me sacudió un poco a mí mismo. ¿Cuántas veces decimos, no, yo dejo eso en las manos de Dios? Y ve, ¿cómo van tus cosas? No, están en las manos de Dios. Pero es en las manos de Dios, es como un argumento de decir, no, mira, no quiero hacer nada, estoy esperando sentado a ver qué va a suceder, pero está en las manos de Dios. Una cosa es que las cosas estén en las manos de Dios y otra cosa es que usemos la mano de Dios para cumplir con el propósito. Dios no quiere que tú dejes las cosas en manos de Él para que tú te relajes y te quedes esperando a que Él haga todo. No, Él dice, ok, usa mis manos, usa mi poder, usa mi gracia, usa mis milagros, usa lo que yo puedo hacer, úsalo para que se cumpla el propósito. ¿Acaso Nehemías dijo, ok, este viaje entonces lo pongo en manos de Dios, esperemos a ver que sea en el tiempo de Dios y esperemos que sea... Sí, hay un tiempo para todo y el tiempo de Dios es perfecto. Pero hoy
mi invitación es a que imitemos a lo que hizo Nehemías. A que no solamente nos quedemos con, ok, hay una buena obra, pero esa obra se tiene que cumplir, se tiene que perfeccionar. Y está en el accionar nuestro, está en lo que hacemos por el propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones. Basta con quedarnos a la espera de que algo extraordinario ocurra. Tú haz algo extraordinario y Dios va a respaldarte. ¿Qué quiero que aprendas? Lo que quiero que aprendas es que la ejecución del plan que Dios te ha entregado será determinante para que la meta se convierta en realidad. Escucha, la ejecución del plan que Dios te ha entregado será determinante para que la meta se convierta en realidad. Si tienes un plan, si tienes sueños, si conoces tu propósito, será determinante que lo ejecutes, que empieces a caminar, que empieces a correr, que empieces a ir en pos de eso para que la meta se convierta en realidad. De otra forma, seguirás esperando. Y estoy seguro, porque a mí me ha sucedido, que han pasado días, semanas, meses, inclusive años, en los que hemos dicho, pero ¿por qué todavía no se cumple el propósito de Dios en mi vida? Pero no es porque Dios se haya demorado, es porque tú te quedaste solamente conociendo el propósito, pero no ejecutaste el propósito. No se va a tratar solo de creer, de planear, de orar o de ayunar. Todo esto es muy importante, pero la mayoría se quedan allí. La mayoría de creyentes se quedan allí porque obviamente saben que el siguiente paso requiere esfuerzo, requiere de ir más allá, requiere de que eso que yo creo en realidad demuestre que yo lo creo. Es que quiero entrar a la mejor universidad de medicina y obviamente sabes que tienes que presentar un examen muy importante y tú planeas, tú estudias para el examen, pero resulta que el día que tenías que ir te da miedo. El día que tenías que dar el paso de fe y que Dios te estaba diciendo, ve, hazlo, no, mejor espero. Mejor me preparo más, mejor estudio más y espero al año siguiente. Mejor voy donde no sea tan exigente. Y así muchas cosas en nuestra vida se pasan simplemente por no ejecutar lo que Dios nos ha mandado hacer. Algunos hasta hemos encontrado ese favor de Dios. El Señor usa personas para abrirnos puertas, pero resulta que no las cruzamos. Vemos la puerta abierta, pero nos da miedo cruzarla. Pero ese miedo viene por no atrevernos, porque no creemos lo suficiente, porque cuando la fe tiene que manifestarse, entonces ahí deja de ser fe. Ahí empezamos a creer menos, ahí empezamos a tener más temores. Me encanta la actitud de Nehemías, porque él no se quedó simplemente con eso. Te pregunto, ¿acaso tú te estás quedando mirando desde afuera? ¿Vas a ver un poco lo que Dios quiere hacer contigo? Te muestra el camino, te abre la puerta y te quedas mirando simplemente porque no, es muy difícil atravesar esa llanura, atravesar ese río, atravesar para llegar a la meta, porque obviamente va a haber esfuerzo. Nehemías más adelante inclusive se le presenta oposición, pero miren que la oposición, y eso vamos a hablar el próximo sábado, la oposición se le presenta a Nehemías no antes, no cuando estuvo orando, no cuando estuvo ayunando, no cuando se presentó ante el rey, que pudo haber sido la oposición más grande, sino que la oposición vino cuando él se atrevió a ir, a tomar el camino, a ejecutar lo que Dios le había mandado hacer. Y él, con esa autoridad que se presentó ante los gobernantes, sabía que tenía el respaldo del rey, que había venido por la gracia de Dios. Y en el versículo 18, Nehemías habla a los líderes, a los sacerdotes del pueblo, les habla de ese plan, de lo que Dios se había hecho, de lo que Dios había mostrado. Y obviamente se veía en la actitud de Nehemías lo convencido que estaba.
Porque la historia dice que muchos años atrás, otros quisieron reconstruir la ciudad, reconstruir los muros, y no lo lograron porque venían los enemigos y lo hacían. Y seguramente el primer argumento que pudieron tener estas personas, pero es que antes ya lo habíamos intentado, ¿por qué ahora sí va a funcionar y antes no? Pero ellos no dijeron eso porque seguramente vieron la actitud, lo convencido que estaba Nehemías, y por el contrario ellos tomaron la decisión y dijeron, ok, pongámonos a trabajar, muy bien, pongámonos a trabajar. Y el resultado de todo esto es ver cómo en el capítulo 3 nos muestra cómo diferentes familias de sacerdotes se empiezan a encargar de diferentes etapas de la construcción. No fue solamente Nehemías, no fue solamente los que venían con Nehemías, la gente del pueblo empezó a construir, empezó a trabajar. Como nos decía el pastor Cristian la semana pasada, somos la respuesta a una necesidad. Había una necesidad en Jerusalén, Nehemías fue a cumplir ese propósito, y yo me pregunto, ¿acaso los que estaban ahí no podían hacerlo? Pero ellos necesitaban de ese líder como Nehemías. Y ahí, para ir cerrando, si somos la respuesta a una necesidad, si Nehemías fue la respuesta a la necesidad que había en Jerusalén, mi pregunta, la que quiero hacerte hoy, y creo que la más importante del día, es: ¿tú quieres ser la respuesta o quieres ser la necesidad? ¿Tú quieres ser como Nehemías, que era la respuesta, o quieres ser como el pueblo que estaba en Jerusalén, siendo la necesidad, esperando a que algo ocurriera, esperando un milagro, conformados con vivir? Tenían el templo, lo habían reconstruido y hacían adoración, pero la ciudad estaba destruida. El no tener murallas era estar al descubierto, era no tener protección, era estar destruidos, porque eso era lo más importante para esas ciudades, sus murallas, sus puertas bien fortificadas. Eso daba señal de que eran una ciudad fuerte, pero sus vecinos pasaban, veían aquella ciudad y decían: ah, qué pesar esa ciudad, ni siquiera tiene murallas. ¿Eso quieres ser tú? ¿Quieres ser esa necesidad o quieres ser la respuesta? Ser la respuesta va a costar. Ser la respuesta va a requerir que tomemos acción, que marquemos la diferencia. Ser la respuesta va a hacer que nos dejemos guiar por Dios y que empecemos a tomar acción y a caminar en pos de ese propósito. Si quieres ser la necesidad, es simple. Siéntate a esperar. Sigue conviviendo ahí con tu necesidad, con tus tristezas, con tu amargura, con tus faltantes, a esperar de que algo extraordinario ocurra, a que tal vez un Nehemías llegue a hacer algún cambio en tu vida. Pero ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no eres tú el protagonista de tu vida, el protagonista de tu propósito? Es tu propósito, no es de nadie más. Dios tiene algo especial para ti, una buena obra, y Él se encargará de perfeccionarla. Pero no puede hacer nada con personas que simplemente crean que Él lo puede hacer, pero no caminemos en pos de lo que Él quiere hacer. Ser la necesidad te llevará años de vida en el despropósito. Así que, ¿quieres ser la respuesta o quieres seguir siendo la necesidad? Mi invitación hoy es a que marquemos la diferencia como jóvenes. Si hoy tienes un plan, si hoy has entendido cuál es tu propósito, empieza a tomar obra en él, empieza a tomar acción. Por eso el desafío de Dios para nuestra vida hoy, o en la tarea, o el que quiero que hagas, es el siguiente: toma acción inmediata en el plan de Dios, en el plan que Dios te ha dado para llegar a la meta de tu propósito. Te lo voy a volver a repetir. Toma acción inmediata en el plan que Dios te ha dado para llegar a la meta de tu propósito. Yo estoy seguro que Dios te ha dado un plan, de que Dios te ha mostrado el propósito de Él para tu vida. Pero toma acción inmediata en Él.
No esperes más. No esperes unos meses más, no esperes que ya pase la etapa del COVID, ¿sí? Que ya todo el mundo se vacune o que ya no sea el tema de moda. No, cuando pase, no esperes más. Esperar más es seguir esperando en la necesidad, en el despropósito. Hoy Dios quiere seguir puliendo esta buena obra que eres tú y que soy yo. Seguir puliendo ese propósito en nuestras vidas. Pero necesita personas como Nehemías, que además de orar, ayunar, estar convencidos de su propósito, de tener esa gracia y ese favor, van, toman acción y hacen efectivo lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Les parece si oramos? Señor, gracias te damos esta tarde por este tiempo, por este momento. Gracias, Dios, porque reconocemos que tú nos has escogido, porque reconocemos que hay un propósito en nuestras vidas, pero también reconocemos que muchas veces nos hemos quedado sentados a esperar, acomodados en nuestra zona de confort, Señor, esperando que algo extraordinario ocurra, sabiendo que lo extraordinario es lo que nosotros empecemos a hacer. Y eso abrirá las puertas, y eso hará que tú guíes el camino, Señor. Y veremos tu respaldo, y veremos, Señor, cómo nuestro propósito se cumple. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por cada una de las personas que están aquí conectadas, y gracias por perfeccionar tu buena obra en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.